This call is now being recorded. Bueno, entonces, mientras llegan los demás, apenas tengo 9. Bueno, empecemos con este llamado a lista para saber quiénes estamos acá. Ya estamos grabando para que los demás tengan acceso a esa partecita que se pueden perder. Vámonos entonces aquí a la lista. We have 22 students. Number 1, Tania Carmona, present or absent? Present, profe. Okay, welcome, Tania. Number 2, we have Juan Camilo Espinosa. Juan Camilo. Dubian Hill, present. Hello, teacher. Okay, Dubian, hello, welcome. Next, we have Johnny Grisales, Johnny Fernando Grisales, present or absent? Let me check, Johnny, creo que perdió conexión. Juan Ramón Gutiérrez, Juan, present or absent? Present, profe. Okay, welcome. Daniela Herrera. Present. Valentina Orrea, Valentina Hoyos. Pablo Jauregui, present or absent? Absent. Alejandro Largo, present, absent? Present, teacher. Okay. Johnny Londoño, Johnny. Present. Okay. Valeria López, Valeria. Present. Okay, welcome. Manuela Marulanda, Manuela. Present, teacher. Okay, hello. Angélica María Angélica Mena. Juliana Morales, Juliana. María Camila Muñoz. Present. Okay. Marlene Osorio, Marlene. Present. Okay, welcome. Paola Andrea Palma, Paola. I'm here, teacher. Okay. Daniela Peña, Daniela. Brian Andrés Quintero, Brian. Profe, buenas noches. Hello, Angélica. Let me correct the attendance. Angélica Mena. Brian Andrés Quintero. No. Steven Turo, Steven. Jenny Villa, Jenny Marcela Villa. Present, teacher. Okay. And Natalia Yandy, Natalia. Ok. Vámonos entonces a revisar el tema del día de hoy que nos lleva a pensar en el pasado, la segunda parte del pasado. Ok. La sesión anterior estuvimos hablando del pasado también, pero solo mencionamos el verbo to be, ¿cierto? En pasado. Ok, practicamos con algunas entrevistas, practicamos con there was and there were. Ok, y trabajamos un ejercicio de listening en el cual decíamos si estábamos hablando de negaciones o afirmaciones. Del texto guía nos quedó la página 3 donde estaba lo de las profesiones, ¿cierto? Es decir, que por ahí deberíamos tener ya
ese ejercicio de el texto guía. El día de hoy nos corresponde entonces hablar de lo que tiene que ver con la segunda parte del pasado. Esto es los dos grandes grupos de verbos que hay. ¿Listo? Los verbos regulares y los irregulares. ¿Cierto? Vamos a ver características de cada uno, cómo se modifica cada uno. Vamos a ver algunos tips para reconocerlos. Y vamos a trabajar un auxiliar del pasado, que es did. ¿Listo? También tenemos por ahí un ejercicio de escucha, en donde vamos a trabajar solo las preguntas del pasado. Vamos a trabajar pronunciación, hay un ejercicio de pronunciación por aquí, listo. Y unas 2 paginitas del texto guía que también vamos a resolver aquí entre todos, ¿ok? So, let's start. Let's start. Por aquí voy entonces a compartirles la presentación para esta segunda parte. Darle por aquí. Presentar. Y esa presentación debería estar por acá. Ok, entonces tenemos past tense. In past tense, we have some expressions, yes, expressions like yesterday, para referirme al día de ayer, last year, el año anterior, el año pasado, 5 years ago, la parte de abajo ya está, 5 years ago, hace 5 años, last week, ese last week tiene que ver entonces ya no con el año pasado, sino con la semana pasada, ¿ok? Entonces, aparte de los verbos en pasado, hay algunas expresiones, ¿sí? Algunas palabras que me dejan a mí saber que estamos tratando de contar o de hablar sobre algo que sucedió en tiempo pasado. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo funciona. Por acá tenemos entonces una revisión de lo que vimos hace 8 días. We have was and we have were. Positive was, negative wasn't. Positive were, negative weren't. Do you remember what is the difference between was and were? What is the difference? Or there is no difference. What do you say? What is the difference between was and were? Unos para singular y los otros para plural. Okay, Steven says singular versus plural. Yes. So what is singular and what is for plural? Singular was. Plural were. Were. Okay. We remember the pronunciation. We don't say was. We say was. Yes. Negative wasn't. We don't say were. We say were. We don't pronounce the E. Esto, esa última E, no va a sonar. Yo me quedo entonces con were, positive and negative, weren't. ¿Listo? Esto para affirmative and negatives. ¿Cómo se formaban las preguntas? Do you remember? What is the form of the questions? Was I. Or were we. Okay, we just need to change the position of the to be. Okay, so I say, was I, or were we, was she, was it, etcétera, etcétera. Simplemente, y vamos a empezar con el was o were. Okay, la respuesta, yes she was, o no she wasn't, yes we were, o no we weren't. ¿Listo? Esas respuestas cortas van a ser más que suficientes para afirmar o negar la información de la pregunta. Okay, was I, or were we, etcétera, etcétera. Okay, so do you have questions? ¿Alguna pregunta antes de movernos a esta segunda parte del pasado? ¿O estamos claros? Okay, so let's move. Bien, Okay, thank you. bien, profe. Okay, perfect, Pablo, thank you. So let's move.
The second part of the past tense. We need to consider two big groups. The group number one is regular verbs. The second group is irregular verbs. Yes? So let's talk about regular. The regular verbs are the ones that finish in ed. Okay? Work, ed, dance, ed, carried, ed. Ok, entonces yo voy a reconocer los regulares porque tienen esa finalización. Ed. ¿Listo? Esos verbos son la mayoría, ¿sí? Casi todos son regulares. Sin embargo, hay unos que cambian totalmente su forma. A eso los voy a llamar irregulares. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Bueno, por ejemplo, en el caso de work, yo solo agrego ed y ya quedó en pasado. ¿Ok? Trabajar, trabajé. En el caso de dance, ya tiene simplemente completo con la D que me falta. Y de decir bailar, ahora dice bailé o bailamos, según yo lo necesite. En el caso de carry, el verbo cargar o llevar, carry, termina en Y. ¿Sí? Lo que voy a hacer es cambiar esa Y por una I latina y agregar ed. Carried. ¿Ok? Carried. Ya quedaría entonces en pasado. De decir cargar, ahora dice cargué o cargamos, llevé o llevamos. ¿Listo? Esos serían entonces las tres formas de encontrarse algún verbo regular. ¿Listo? Para los verbos regulares y los irregulares no hay una regla que me diga cuándo son regulares o cuándo no. ¿Sí? Yo debo practicarlos de manera que se vuelvan comunes para mí o debo memorizarlos, ¿cierto? Cualquiera de las dos maneras va a ser válida, ¿sí? Ya sea práctica para que se vuelvan rutina o ya sea memorización. Hay gente que prefiere trabajar a través de la memoria, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funcionan estos regulares. ¿Listo? Vamos a hablar de los regulares primero. Voy a dejar de compartir por acá para que revisemos cómo funcionan los regulares. Por acá tengo yo el siguiente ejercicio. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Presentar. Este de por acá. Vamos a darle unos segunditos que cargue bien ahí, que lo podamos ver todos en pantalla. Sí. Para ponerlo por acá. Bueno, este es el ejercicio que vamos a realizar, pero lo que yo les iba a mostrar es esta de acá. Esta tablita nos va a ayudar a saber cómo se pronuncian los verbos regulares. ¿Listo? ¿Por qué los regulares? Porque son los únicos que terminan en ed. ¿Listo? Que son la mayoría, terminan en ed, por acá. Entonces tenemos tres formas de pronunciar este ed, ¿cierto? En español nosotros diríamos wanted, needed, helped, called, ¿sí? Porque esos son los sonidos que representan para nosotros esas letras, ¿sí? Pero en inglés esta id puede tomar la forma de id, puede tomar la forma o el sonido de la T, o puede tomar la forma de la D. ¿Listo? ¿En qué va? ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de la letra final antes de agregar el ed. ¿Listo? Aquí tenemos el verbo want, cuya última letra es la T, ¿cierto? Cuando un verbo termina en T y yo le agrego ed, la pronunciación no es wanted, va a ser wanted, con una id, wanted. ¿Listo? Cuando un verbo termina en D y yo le agrego ed, la pronunciación va a sonar con este mismo sonido. Needed. Yes, needed. ¿Listo? Para los que terminan en T y en D. ¿Cuándo voy a pronunciarlo
con una T? Bueno, para los que terminan en estas letricas de por acá, los que terminan en la P, la K, F, GH, CH, CH, SS, C y X, ¿sí? Ya les voy a compartir esta imagencita para que ustedes la tengan ahí para el próximo ejercicio. Entonces, mi cerebro, hablante de español, me dice que esto se pronuncia helped, ¿sí? Pero no, esta ED la voy a pronunciar con una T. Yo digo helped, helped. ¿Listo? Ese último sonido, el sonido de la T es el sonido T. ¿Listo? Entonces, helped, looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, and fixed. ¿Listo? Todos estos van a sonar con una T al final. ¿De qué va a depender? Bueno, de que cumplan con terminar en estas letricas de acá. ¿Y cuándo van a sonar como una D? Bueno, los que terminan en esta lista de acá, L, N, R, G, V, S, Z, B y M, van a sonar con una D. Entonces la E no se pronuncia. Yo digo called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, and claimed. ¿Listo? Con ese último sonido, el sonido D, el sonido de la D. ¿Listo? ¿Cómo nos fue hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Claros? ¿Preguntas hasta acá? Bien, profe. Bien confundidos, pero bien. Teacher, pero Listo. digamos ahí no Esto hay es algunas, profe, ahí no hay algunas letras, entonces ahí como, pues ahí uno cómo sabe cómo se pronuncia. exactamente. Faltan algunas letras, ¿cierto? Por aquí nos faltan las vocales, ¿cierto? Algunas palabras terminan en vocales, como la palabra follow termina en un sonido de la U, enjoy termina en el sonido de la I, play, try y continue, que termina como en una U, en ese sonido. Con ese tipo de finalizaciones yo lo voy a pronunciar con una D. Entonces yo digo followed, enjoyed, played, tried y continued, con ese último sonido como una D, ¿cierto? Esa es la primera manera de yo enfrentarme a la pronunciación de los pasados, ¿sí? Yo puedo mirar las letricas, las listas, y entonces decidir cuál es la pronunciación. Hay otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Tendríamos que hablar de fonética, ¿sí? En la fonética, ¿sí? Podemos describir dos tipos de sonidos. Los sonidos sordos y los sonidos sonoros, ¿ok? Los sonidos sordos son aquellos que no hacen vibrar las cuerdas vocales, ¿cierto? Como este sonido de acá. ¿Cuál es este sonido? El de la letra P. ¿Cómo se hace? A ver si alguien lo tiene por ahí. ¿No? ¿Nadie sabe el sonido de la P? Bueno, el sonido de la P es el sonido P, P. ¿Listo? El sonido de la K es el sonido K, F, Sh, S, etcétera, etcétera. Todos estos sonidos, ¿sí? Son sonidos de consonantes, por eso no hay que abrir demasiado mi boca para pronunciar, porque son sonidos de consonantes. Estos sonidos de acá no hacen vibrar las cuerdas vocales. Si tú coges tu dedo del medio y tu dedo índice y lo colocas en la parte de tu garganta y haces el sonido P, 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 la garganta no va a vibrar, ¿cierto? Las cuerdas vocales como tal no van a vibrar. Lo mismo con el sonido de la K. Ese sonido no hace vibrar las cuerdas vocales. Entonces, cuando no vibran las cuerdas vocales, yo voy a pronunciarlo con una T. ¿Listo? Pero cuando vibran, el caso de el sonido L, N, R, esos sonidos que sí hacen vibrar un poco las cuerdas vocales, lo voy a pronunciar con una D. ¿Sí? Esa es la otra manera. ¿Qué solemos hacer en los niveles iniciales? Pues para eso están las listas, pero en la medida en que vamos avanzando ya empezamos a conocer de pronto los sonidos y se va a hacer un poco más común para mí, ¿ok? Esto no se aprende en 30 minutos, esto hay que practicarlo y seguirlo practicando de manera que se vuelva común para mí. Ya ustedes escogen si trabajan con la lista de palabras
o si trabajan con la vibración de los sonidos, ¿ok? Ya depende mucho de su tipo de inteligencia, si son aprendices visuales o aprendices kinestésicos, ¿cierto? ¿Cuál les parece mejor, la listica o la vibración de los sonidos? La lista, profe. Ok, ok, la mayoría me va a decir que la lista, sin embargo, a una que otra persona le va a sonar mejor la de los sonidos. Cualquiera de las dos se vale, pero lo importante es practicar de manera que yo pueda empezar a acostumbrarme a este tipo de pronunciación, ¿cierto? ¿Qué pasa, profe, si yo no lo pronuncio como se debe pronunciar? Bueno, te van a entender, pero va a sonar un poquito diferente, ¿cierto? Va a sonar un poquito raro, ¿sí? Algo parecido a cuando alguien extranjero, ¿sí? No domina el sonido de la R, ¿sí? Y en lugar de decir carro, dice caro, ¿sí? Son errores de pronunciación que uno, entre comillas, los acepta porque no son tan relevantes a la hora de comunicarse. La idea es que nos peguemos de estos detalles como para que nuestra pronunciación mejore un poquito, ¿ok? Vamos entonces a compartir por aquí en pantalla el ejercicio que les tenía ahorita para que trabajemos en los sonidos. Vamos a trabajar con estos sonidos de la parte izquierda de la pantalla, ¿sí? Voy a esperar que les aparezca ahí. Mientras les aparece ahí en pantalla, yo les comparto por el grupo, les comparto la imagencita para que la tengan ahí más a la mano. Esta imagencita se llama Pronunciation Past Tense. Entonces vamos a darle aquí exportar. Y el grupo se llama Idiomas 2, miércoles noche, que se hizo aquí está. Bueno, ahí les comparto la imagencita. Creo que hay algunos que trabajan desde su computador, entonces vamos a compartir también este Word que les tengo en pantalla para que no tengan que digitarlo todo, sino simplemente completar las respuestas. Esta presentación ya está en la plataforma de Moodle, se llama Simple Past, la presentación de PowerPoint, para que accedan a ella cuando necesiten también, para hacer el parcial que nos queda habilitado el día de hoy. Ahorita al final hablamos bien de ese parcial. Listo, entonces ahí les quedó en el grupo la imagen y el ejercicio. Nos quedaron las dos, la imagen y el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este ejercicio? Vamos a tomar estas palabras del lado izquierdo: listen, clean, ask, try, talk, study, learn, cry, jump, miss and mop, ¿sí? Y les vamos a agregar la ed. Todas van a terminar en ed porque son regulares, ¿sí? Por eso van a terminar en ed. Pero lo que quiero que practiquemos o revisemos con la ayuda de la imagencita que les mostré es cuál es el sonido con el cual se deben pronunciar. Por aquí yo ya sé que listen, le agrego ed, listen, pero yo no leo listenet, yo no puedo leerlo así. Yo miro la tablita y dice que los que terminan en N se pronuncian con una D. Entonces, yo voy a pronunciar listened, listened, ¿ok? Miremos esta de acá, dice clean. ¿Cómo se escribe en pasado clean? Se escribe cleaned, ¿sí? Pero yo no puedo pronunciarlo así. ¿Con qué letra lo voy a pronunciar? ¿Qué dicen ustedes? Con una T, con una ID, con una D, exacto. ¿Por qué? Porque la tablita dice que los que terminan en N, como clean y listen, se van a pronunciar con una D. Vamos a hacerlo entonces con las demás, desde ask hasta mop, a ver cómo nos va. Ok, vamos a tomarnos unos 2-3 minuticos para que intentemos saber cuál es el sonido, ¿sí? Y podamos corregir acá entre todos. Ok, Juan Ramón, dile a Valentina que me mande un puntico, porfa, al WhatsApp y yo ya la uno inmediatamente. Gracias, profe. Ok.
Ok, vamos a ver entonces cómo nos fue con algunos. ¿Qué tal ese número 3? Number 3, ask. El último sonido es el sonido K, el sonido de la K. Yo ya sé que como es regular se escribe así, asked, ¿cierto? Como diciéndolo en español, asked. Pero en inglés esto tiene que sonar con un final en... ¿Alguien lo tiene ya? Con Eh, T, profe. Ask. Ok, Ask. con una T. Perfecto. Entonces ahí es donde entramos a practicar y no decimos asked, decimos asked, asked, ¿cierto? Un poquito de ese sonido de la K puede que se pierda, no hay problema, pero al final va a ser asked, ¿cierto? Asked. Next, tenemos O sea, try. también Pregunta. también omitimos la vocal. O sea, el ed se omite. Exacto. El ed no se omite, se transforma en una T, ¿cierto? Ese ¿No? ed se transforma en una T. Asked. ¿Ok? Así como acá en Clint se transforma en una D. ¿Listo? Vámonos para el siguiente. Try. Ese try tiene una Y, ¿sí? Entonces yo lo dejo tal y como está, ¿o no? Sí, porque no aparece ahí. Yes, try. Y con una Yo ed. cambio, ajá, yo cambio la Y por una I latina, ¿sí? Cambio la Y por I latina y le agrego el ed. ¿Listo? Y entonces termina en una I, termina en una vocal, y los que terminan en vocales se pronuncian con una D. Ajá, yes, Valeria, that is correct. Try. Entonces, el sonido, ya no voy a decir tried, yo voy a decir tried, tried, ¿cierto? Con esa D al final. Tenemos otra por acá, talk. A ver si la escribimos por acá, talk. Todos los de acá terminan en ed porque son regulares, ¿cierto?
No le podemos agregar ed a todo porque no todos son regulares. Ahorita les voy a explicar entonces dónde buscar los regulares y los irregulares mientras los memorizamos o los practicamos bastante. Este termina en K, el sonido K. Eso me hace pensar que termina en un sonido, en el sonido de la T. T. Ajá, that is correct. Entonces yo digo talked, talked. I talked, yo conversé. Yo conversé o hablé. I talked. Vámonos con study. Study, el verbo estudiar, un verbo regular. Como termina en Y, yo lo cambio por esta de acá, por una I latina y continúo normalito. Study, y el sonido final va a ser D. una D. That is correct. So, yo no puedo decir studied, yo digo studied, con ese sonido al final. Studied. I studied, yo estudié. I studied at university. Estudié en la universidad. Vámonos con learn. Este de acá termina en N. No se me asusten porque, por ejemplo, el verbo learn lo van a encontrar de dos maneras. Lo van a encontrar con ed, por ahí en algunos diccionarios o en internet, y también lo van a encontrar con learned, así con una T al final. Este verbo puede ser regular o puede ser irregular, ¿cierto? Tiene esa ambigüedad. Pero aquí vamos a tomarlo como si fuera regular, porque la mayoría de verbos son regulares. Entonces vamos a decir que se pronuncia con una T, con una D de dedo, porque termina en N. Entonces, learned, el verbo aprender, ¿sí? En pasado aprendí. I learned English. I learned English in my school. Aprendí inglés en mi escuela. Listo, tenemos otros más. Cry, otra vez el mismo cambiecito, porque termina en Y. Entonces, ed, y el sonido yo ya sé que es una D, porque termina en vocal. Vamos a ver con jump. ¿Cuál será el sonido de jump? El sonido final de jump. Ok, es una T, ¿cierto? Sí. Es una T porque primero está en la lista, pero si yo hago el sonido de la letra P, ese sonido, las cuerdas vocales no vibran, ¿cierto? Es un sonido, ¿qué dicen ustedes? ¿Un sonido sordo o sonoro? A ver si lo recuerdan. Sordo. Es un sonido sordo, exacto, porque no vibran las cuerdas vocales. Los que sí hacen vibrar las cuerdas son sonidos sonoros, ¿cierto? Puede que suene raro, pero es un término fonético, por eso no tiene mucho sentido. Ahora, Miss tiene doble S. No hago ningún cambio, agrego ed y va a sonar como pregunta por ahí. ¿Cómo se pronuncia jump? Jumped, jumped. Pasado. Jump. En pasado. Cambio esta ed, la cambio por una T. Jumped. I jumped the rope. Yo salté la cuerda. I jumped. Con ese sonido de la T. ¿Listo? Yo entiendo que a algunos les da dificultad, ¿sí? Pero eso sucede porque en nuestro español, el español de Colombia es un español muy vocálico. Nosotros para pronunciar las vocales somos geniales. Nosotros para hablar de diptongos, es decir, la unión de dos vocales, somos excelentes. Pero para pronunciar las consonantes nos da un poquito de dificultad, ¿cierto? Esto es más cultural. Entonces, en la medida en que practiquemos el sonido de las consonantes, todo esto va a ir mejorando, ¿sí? Claro que, bueno, por ahí leí en la Real Academia
que ya se aceptan algunos términos como séptimo, octavo, ¿sí? Entonces, bueno, pero la idea es que practiquemos las consonantes de manera que podamos mejorar nuestros sonidos. Entonces, missed va a sonar con una T al final, missed. I missed my English class. Me perdí la clase de inglés, ¿cierto? Esto puede ser el verbo perder o el verbo extrañar. I missed you too much. Te extrañé mucho. I missed you too much. Y por último tenemos mop, ese verbo, el verbo trapear, mop. Tengo una vocal en medio de dos consonantes, entonces duplico la segunda, mop, ¿sí? Creo que esto ya lo veíamos de pronto en niveles anteriores, en el nivel 1, cuando tengo una vocal, en este caso la O, ¿sí? En medio de dos consonantes yo duplico la última, ¿cierto? Y como termina en P, lo voy a pronunciar como una T. Mopped. I mopped my house. Yo trapeé mi casa, por ejemplo. ¿Dónde más sucede? Stop. Tenemos una consonante, una vocal, la O, y otra consonante. Entonces duplico y agrego ed. Stopped. Y otra vez la pronuncio con una T porque termina en P, según la lista. Stopped. ¿Ok? My boss stopped the car in front of me. Mi jefe detuvo el carro enfrente de mí, por ejemplo. Stopped. ¿Listo? Preguntitas acá sobre esto. ¿Sí? Yo sé que puede que se vea terrible, pero ya van a ver que en la medida en que practiquen se vuelve más común. ¿Sí? De esto nos va a salir unas cuantas en ese quiz final, entonces para que tengan este ejercicio listo y lo revisen, ¿sí? Y también la imagencita, que tengan esa imagencita a la mano para que puedan de pronto identificar cuál es el sonido final. ¿Preguntas por ahí? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe, esperemos que tenga razón. Así es, créanme que sí. Sobre ese mail, uno, ¿cómo interpreta que es de señorita? Si va acompañado del nombre que le escribe. Ok, sí, es muy de contexto. Ese Miss también puede ser señorita, tienes razón. Pero señorita como refiriéndose al título, ¿sí? Un título formal de ¿No? señorita. Ujú. Puede llevar un punto al final, Miss, ¿sí? Porque son abreviaciones. Voy a tomarme por aquí un espaciecito. Puede ser aquí al lado del título para hablar así rapidito de esas contracciones. Tenemos MR, que es la contracción de Mister. Tenemos MRS, que es la contracción de Mrs., señora, Mister, señor, Mrs., señora, y Miss, señorita, ¿cierto? Esto normalmente yo lo acompaño de un punto, ¿sí? Entonces por ahí puedo empezar a darme cuenta que estamos hablando de señorita y no del verbo extrañar ni del verbo perder. ¿Listo? Otro detallito que me acuerdo de esto. En español, nosotros decimos señor Pablo, señor Alejandro, señora Amanda, ¿sí? En inglés no funciona así. En inglés tiene que ser con el apellido. Mr. Reynoso, Mr. Obando, ¿sí? Con el apellido. Si lo hacemos con el nombre va a sonar muy, muy descortés, ¿cierto? Siempre con el apellido cuando yo vaya a usar los títulos de señor, señora o señorita. ¿Listos? ¿Alguna otra duda por ahí? Por aquí tenemos un montón más. Sí, pero vamos a llegar hasta acá, hasta mop. El verbo trapear. Bueno, esto requiere bastante práctica, ¿cierto? Porque es pronunciación de pasados y son sonidos que no hacemos todos los días. Y la práctica hace al maestro, dicen por ahí. Bueno, entonces, Profe, sí, pregunta. este taller que acabamos de hacer está en la plataforma. Sí, también está en la plataforma ya. Igual que la imagencita, igual que la presentación. Para que lo tengan por ahí. A la mano, Eso sí, lo revisen.
¿Así como lo acabamos de hacer o hay que volverlo pues, a llenar? ¿Volverlo a hacer? Sí, está como, es decir, solo le faltan las respuestas, ¿sí? Solo le faltan las respuestas, de resto ya está igualito con los espacios y todo, ¿sí? Los del lado izquierdo regulares, los del lado derecho irregulares. ¿Listo? Para los que deseen practicar un poquito más, ¿cierto? ¿Por qué me meto yo a trabajar este tema de pronunciación? Porque son detalles que le dan nivel a su nivel de idioma, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Le da como una persona que pronuncie bien los pasados, quiere decir que en realidad ha estudiado el idioma, ¿cierto? Mucha gente aprende el inglés, pero simplemente deja muchos vacíos en cuanto a pronunciación y este es uno como de los importantes que debíamos revisar, ¿listo? Si no los pronuncias así, no te van a entender, obvio te van a entender, pero pues van a decir, bueno, le falta un poquito en cuanto a la pronunciación. Bueno, regulares, vámonos ahorita sí con irregulares, entonces dejo de presentar por acá. Profe, una pregunta. Esos trabajos que estamos haciendo aquí en clase, esos ejercicios, también los tenemos que volver a hacer para al final del curso dárselos en la carpeta completa. No, lo que nosotros practicamos aquí en clase nos sirve para completar el texto guía, ¿sí? El texto guía es el que vamos a revisar, ¿sí? Yo traigo estos ejercicios aquí a la clase para que practiquemos y cuando ustedes estén en el texto guía, ustedes digan, ah, bueno, esto fue como lo que hicimos en tal ejercicio. Esto es más de práctica que para recoger como tal, ¿sí? Voy entonces vale, voy entonces a compartir por acá otra vez donde íbamos en la presentación. Entonces ya saben, los regulares terminan en ed y tienen esos tres sonidos para pronunciarse. ¿Listo? Y son la mayoría. Vamos a meternos ahora en la parte de los irregulares, ¿cierto? Hay un salvavidas, ¿cierto? Hay gente que dice, no, profe, es que a mí me queda súper difícil estudiar regulares o irregulares. No se preocupen, vamos a mirar cómo se pueden evitar ese uso de regulares e irregulares. Entonces voy a volver donde iba. Estábamos por acá. Para los irregulares, no podemos establecer una norma, ¿sí?, sobre cómo cambian, porque cada uno se modifica de forma individual, ¿cierto? Cada verbo cambia individualmente, entonces no hay como una regla específica. Por eso la memoria, porque es lo que más nos ayuda a recordar de pronto estas diferencias. Tenemos por aquí bought, que es el pasado de buy, ¿cierto? El verbo comprar, en presente buy, en pasado bought. Por ahí le comparto las dos por el chat. Buy versus bought. ¿Listo? Estamos hablando aquí solo de la forma positiva. ¿Ok? We're talking only about affirmative form. Es decir, que para las negaciones yo no tengo que pensar si el verbo es regular o irregular. En las negaciones yo solo voy a usar un auxiliar que se llama did, ¿cierto? Y ese did negativo pues es didn't, ¿cierto? Si no me gusta cómo suena o cómo se ve, no hay problema. Yo escribo did not y también estoy negando. Donde sea que yo vea el auxiliar did, quiere decir que ya estoy en el pasado, ¿cierto? Porque ese did solo se utiliza en pasado. Entonces ustedes ven que play, este play de acá, aunque sea regular, no le voy a agregar nada porque ya tengo ese did. ¿Listo? Entonces, didn't play, no jugué. Didn't clean, no limpié. Didn't go, no fui. ¿Listo? Mucho más sencillo con el auxiliar. Didn't play, didn't clean. I didn't play tennis last weekend. Yo no jugué tenis la semana pasada. He didn't clean the windows. Él no limpió las ventanas. Y así con cualquier persona. He, she, it, you, we, they, whatever.
She didn't go to the dentist. Ella no fue al dentista. Error común. Error común es agregarle ed, ¿sí? Después del didn't, ¿cierto? Eso suele pasar mucho y es porque quedamos todavía pensando en las modificaciones que hablamos anteriormente. Entonces vamos a escribir por acá. I didn't, por acá en el chat, I didn't play tennis yesterday. I didn't play tennis yesterday. A eso le solemos agregar esta de acá. Play it, ¿sí? Y no debe ir ahí, porque ya tengo el did. I didn't play tennis yesterday. Ese ejemplo que les comparto en el chat está malo, está equivocado, porque no debe llevar esa modificación. ¿Listo? Entonces, did, como es auxiliar de pasado, también me va a servir para las preguntas, ¿sí? Cuando veíamos el verbo to be, iniciábamos con was o were. Aquí vamos a iniciar con did, sin importarme si el verbo que voy a usar es regular o irregular, porque ya tengo ese did. ¿Listo? Entonces, yo podría decir, did you find your umbrella? Y la respuesta sería, yes, I did, o no, I didn't. ¿Encontraste tu sombrilla? Sí, sí lo hice, o no, no lo hice. Yes, I did, o no, I didn't. En lo personal, prefiero las respuestas cortas, ¿sí? Porque van directamente al grano. Sí o no. That's it. ¿Ok? Did he go to the school yesterday? Él fue a la escuela ayer. Yes, he did, o no, he didn't. ¿Listo? Entonces, el uso de did nos va a facilitar mucho más las cosas, ¿ok? En la forma afirmativa también se podría utilizar el did, pero no suele ser muy común, ¿sí? Entonces, en lugar de decir por acá, I worked in the garden yesterday, yo podría decir I did work, y quitaría de acá el ed. I did work in the garden yesterday, ¿sí? Como para olvidarme de esos regulares o irregulares. Pero no suele ser muy común. ¿De que se puede? Sí se puede, pero no suele ser muy común. ¿Ok? ¿Cómo nos fue hasta acá? ¿Nos queda alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre este did? Profe, a mí en esa pues, queda la duda porque sabe que esas respuestas largas que usted tiene ahí no son válidas. Porque pues Sí, según por lo claro que que yo lo sí. interpreto, sí, pero Sí, solamente sí. marcaste dos, entonces no sé si es Son regla o válidas. simplemente es como por rapidez. Exactamente. A eso nos vamos. Cuando uno habla en cualquier idioma, ¿sí? Y eso te lo va a decir cualquier profesor de idiomas. Cuando uno habla, lo que uno busca es economía fonética, ¿cierto? Que pueda decir la menor cantidad de palabras, pero comunicar la mayor cantidad de significado, ¿sí? Porque si no, el discurso se vuelve aburrido en algunos casos, ¿sí? Si tú quieres decir, yes, I found my umbrella, eso es totalmente válido, ¿sí? Si quieres decir, no, I didn't find my umbrella, también es válido, solo que yo prefiero ese yes, I did o ese no, no, I didn't, porque simplemente van al grano. ¿Encontraste tu sombrilla? Sí, sí lo hice, o no, no lo hice. Esto es cuestión de preferencia, ¿ok? Pero cualquiera de esas cuatro que están ahí van a funcionar, ¿listo? Tú ves ahí que dice found, ese found está en pasado, es un verbo irregular y está modificado porque no tiene el did ni el didn't, ¿listo? Por eso está ahí diferente, pero las cuatro se valdrían a la hora de contestar. ¿Listo, Alejandro? Listo, profe, gracias. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda antes de meternos ya con un ejercicio pequeñito?
¿No? Ok. Juliana, pregunta. ¿No? Ok. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el momento o en qué momento es cuando se hace el cambio, por ejemplo, de los regulares que se le agrega ES? Ah, ok. Bueno, esa ES, eso es un tema del presente, ¿cierto? El ES. Entonces, cuando voy a hablar de she dances, por ejemplo, ese ES me va a indicar a mí que estoy hablando en presente, ¿cierto? Porque es ya otro tipo de modificaciones. Pero para el pasado yo no puedo utilizar esa modificación. ¿Listo? El ES del presente, pero el regular o irregular es del pasado. ¿Ok? Bueno, entonces movámonos de acá. Vámonos a ver este ejercicio que tengo por acá. Tenemos este primero, el verbo bake, ¿sí? Este se refiere a hornear, ¿sí? A hornear, y es un verbo regular. Entonces, ¿qué debería yo hacer? Minnie, a huge cake for Mickey's birthday party. ¿Cómo será ese bake en pasado, si sabemos que es regular? ¿Qué le agregamos? ¿Qué le dejamos? ¿Cómo quedaría? Did, profe. Ajá, solo le agregamos una de, exactamente, Dubian. Así queda, porque al ser un verbo regular, solo tengo que agregar ed. Si ya tiene la e, perfecto. Minnie baked a huge cake for Mickey's birthday party. ¿Listo? Minnie horneó un pastel gigante para la fiesta de cumpleaños de Mickey. ¿Ok? Positive. Number 2, positive, ¿sí? Pero esta vez no tenemos verbos regulares. Este break no es regular, es irregular. Entonces nos toca irnos a buscar, ya sea en internet, en un conjugador de verbos, o en una lista que también está en plataforma. La lista de plataforma se llama Irregular Verbs List. Es un PDF. En ese PDF que se llama Irregular Verbs List, ustedes van a encontrar una lista bastante grande de irregulares, ¿cierto? Entonces, buscando ahí, vamos a ver que break, el verbo romper, en pasado es, no sé si alguien la haya buscado por ahí, ya la tenga. ¿No? Bueno, entonces es broke, ¿ok? Break, present, broke, past. ¿Listo? Entonces, John broke a window while he was playing football. Okay? Minnie baked a cake for Mickey's birthday party. Regular verb. Irregular, broke. John broke a window while he was playing football. Rompió una ventana mientras él estaba jugando fútbol. ¿Ok? Los regulares, facilito, solo le agregamos ed. Los irregulares nos toca irlos a buscar para ver cuál es su forma. Okay. Number three is a question. So, what do you have for number 3? Did. Ok, did al principio. ¿Y qué pasará con ask? Valeria nos sugiere que le agreguemos ed. ¿Será que sí o será que no? ¿Qué opinan? Sí. Sí. Profe, pues yo Alejandro. creería que no, porque ya le agregó el did al principio. Exactamente. Ajá, Alejandro y Steven. Exactamente. Recuerdan que dijimos que cuando tenemos did, no hay necesidad de agregar nada más. Entonces, did you ask a question during the lesson? Did you ask
preguntaste algo durante la clase, ¿sí? Ok. Bien ahí, Steven y Alejandro. Recordamos qué pasaba ahí. Number four is negative. So how do we make the negative in past? They haven't. ¿Será? Haven't. ¿Cómo será la negación? No sería didn't have, teacher. Okay, Paola, excellent. That is correct. En pasado, yo no puedo negar de otra manera que no sea con el didn't, ¿cierto? Porque si yo digo haven't, estaría hablando ya de otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, didn't siempre me va a ayudar a decir que no en pasado. They didn't have a picnic at the weekend. Ellos no tuvieron un picnic el fin de semana. ¿Ok? Didn't have. ¿Ok? And number 5. Vamos a ver si alguien tiene number 5. It's a question. Vamos a atrevernos, vamos a equivocarnos para poder aprender sobre eso. ¿No? Anyone? Dubian nos dice que did. Ok, ¿y de qué acompañaríamos ese did? Miremos que las demás dicen bake, entre paréntesis, dicen break, entre paréntesis, dicen ask, dicen have, pero la número 5 solo tiene el signo de pregunta. No tiene una acción, no tiene un verbo. Entonces, ¿qué verbo le agrego yo para que tenga sentido? Any ideas? De pronto mirando los apuntes de la clase anterior. ¿Alguien? ¿No? Ahí nos dicen que ellos en la fiesta de la noche anterior, pero no tenemos una acción, tenemos un verbo. ¿Cómo lo podríamos complicar? ¿Qué se les ocurre? Dance. Dance. Ok. Dance, no, es otra acción en pasado. O fueron. Did. Ok, podría ser fueron, pero Juliana ya nos dice la respuesta. Ok, exactamente, Juliana. Vamos a utilizar were, porque el verbo to be siempre puede ser útil, ¿cierto? Were they at the party last night? ¿Estaban ellos? Estaban, porque were es el verbo to be en pasado. Estar. ¿Estaban ellos en la fiesta de la noche anterior? Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que puedo utilizar el verbo to be? Porque me hace falta un verbo, me hace falta una acción, ¿sí? Por aquí tenemos la acción, have, ask, break, bake, pero en esta última no la tenemos. Entonces, ¿con qué suelo completar? Solemos completar con el verbo to be. ¿Cómo te diste cuenta que era were? Bueno, porque teníamos they, ¿listo? Y ese they siempre va a funcionar con were. Si aquí dijera she, ya no puedo utilizar were, sino was, exactamente. Ok, entonces estos eran para practicar. Vamos a dejarles aquí a ustedes estas 5 que nos quedan, ¿sí? Y les voy a compartir, ¿sí? Al WhatsApp les voy a compartir la lista, ¿sí? Porque creo que no la hemos descargado de Moodle todavía. Entonces regalen un segundo, les comparto la lista de verbos irregulares. Eso la tengo también por acá, lista. Irregular verbs list. PDF. O si alguien quiere trabajar este ejercicio con un conjugador de internet, no va a haber ningún problema. A ver, y di 2 miércoles noche. Aquí está.
Bueno, entonces ya está en el grupo y vuelvo a poner aquí en pantalla las 5 que ustedes van a realizar ahí, ¿sí? Ya sea en sus computadores o en sus cuadernos, y ahorita vamos a compartir algunas por ahí por el chat, puede ser, o si alguien las quiere leer, también las vamos a leer, no problem. ¿Listo? Ahí tenemos. Si es positiva, hay un más, si es negativa, hay un menos, si es pregunta, hay un signo de interrogación. Vamos a tomarnos unos 3 minuticos, 4 minuticos, y ya estaremos de vuelta para corregir, ¿ok? Preocupa de pronto un grupo tan grande y una participación bajita, ¿cierto? Pero bueno, yo cumplo con comentarles desde la clase número 1 con lo que iba a tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, trabajemos ahí. Ok, vamos a ver si alguien ya tiene por ahí algunas. Number 6. What about number 6? My mother, entre paréntesis tenemos make. Ese make es el verbo hacer en presente. ¿Sí? Dubian nos dice make it, pero no, ese verbo no es regular. ¿Te escucho por ahí? My mother made a sandwich for me. Ajá. Yes, Juan Camilo, that is correct. Juan Camilo. Yes. El pasado de make, si lo buscamos en la lista que les compartí o en internet, van a encontrar que el pasado de make es el que nos comparte Juan Camilo
made, ¿cierto? Made. Entonces, my mother made a sandwich for me. The pronunciation is made. El verbo hacer en pasado. Entonces, mi madre hizo. ¿Ok? ¿Dónde más nos encontramos esto? En algunos productos que vienen de otras partes. Entonces, ustedes encuentran que muchas veces dice made in China. Lo escribí con M, pues con N. Made in. Made in China, ¿cierto? Ojalá a partir de hoy dejemos de decir Made in China, ¿cierto? Eso debería quitar, no sé, debería tener algún tipo de sanción. No se dice Made in China, se dice Made in, ¿cierto? Made in Colombia, Made in Bogotá, Made in Ecuador, bueno, el lugar donde se ha hecho, pero made in. Y pues China en inglés sería China, made in China. Number 7. Esta número 7 se compone de dos partes. La primera parte, positive. The second part, negative. Yes? So what do you have? Number 7. Let me check. What do you have? Juliana, ill se refiere a enfermo o enferma. ¿Sí? Que se siente mal. Enfermo o enferma. Okay, Marlene, he was ill. Okay, ya tienes number 1, ya tienes la primera. He was ill, so vamos a tratar de copiarla de pronto completa ahí en el chat para que podamos ver cómo va. Okay, did not, nos falta algo pequeñito, Marlene, de los paréntesis, yep. Valeria te ayuda ahí. Entonces sería, he was ill, so he didn't o did not, como dice Marlene, he was ill, so he did not go to school yesterday. Él estaba enfermo, así que no fue, so he didn't go to school yesterday. Okay, didn't go. Okay, Marlene Mora, no, sorry. Okay, perfect. Number 8. Positive, number 8. Y ese by, ya lo habíamos visto. Ok, Valeria, Salomé, Juan. Ok, creo que Salomé es otro usuario. Ahorita me acuerdo quién es la persona que está con el usuario. Dubian, bought. Ajá. He bought, él compró. He bought an expensive car last year. Yes, ese bought. Tenemos varias letras silenciosas en bought. Yo la U, por ejemplo, no la pronuncio. ¿Sí? Y el sonido de la T, yo tengo que hacerlo. Yo digo bought. He bought an expensive car last year. Number 9, it's a question. Yes, es una pregunta. So, how do we make the questions? Okay, Jenny, did she clean? Ajá, yes, Marlene and Juliana did. Marlene nos comparte ya la solución. Did she clean the house at the weekend? ¿Ella limpió la casa el fin de semana? ¿Sí? ¿Limpió ella la casa el fin de semana? Did she? Notemos de pronto, esto ahorita lo vamos de pronto a sentir más cuando estemos en la parte de listening, pero el sonido de did se suele unir con la palabra siguiente. Entonces, yo no digo did she, sino did she, ¿cierto? Como más junto un sonido del otro. Did she clean the house at the weekend? Lo vamos a encontrar con did you. Did you. Ahí por echarles comparto. Ese did you suele sonar did you, ¿cierto? Juntando los dos sonidos de las dos palabras. Did you go to school yesterday?
Tiene razón, Juliana. No es necesario porque ya tengo did, ¿cierto? Y yo donde quiera que vea did, ya me voy a dar cuenta que estamos hablando en pasado. Si yo no tuviera ese did, pues ya miraríamos cómo modificarlo, pero ahí está, entonces no hay que hacer ningún cambiecito. Number 10 is negative. Number 10 is negative, so the students to the teacher. Any ideas? What is the negative form? Marlene, students did not listen. Okay, perfect. Marilyn nos comparte la forma sin contracción, que también está bien. Y Dubian nos comparte la forma con contracción. Students didn't listen to the teacher. Okay, ese didn't siempre va a ser el no del pasado. Didn't listen to the teacher. Ok. Ok. Bueno, entonces vamos ahorita con la parte de listening, ¿cierto? Mientras cambio yo de pantalla para ponerles el listening, escucho de pronto preguntas o dudas que hayan por ahí todavía. Hablando de hayan, acabo de leer también que la RAE acepta el término haiga. Increíble cómo se están aceptando este tipo de palabras, pero bueno, tendrán sus razones. Vamos a dejar de compartir por acá. Y les pongo acá el ejercicio de listening. En este listening solo vamos a escuchar preguntas. Entonces ustedes deben identificar cuál será el verbo que acompaña ese did. Vamos a hacer por aquí de pronto la primera para que vean a lo que me refiero. Que nos cargue aquí un segundito. Por acá tenemos complete each question with the main verb and the helping verb. Bueno, entonces ya sabemos que uno de los dos espacios se va a llenar con did o se va a llenar con didn't, ¿cierto? Uno de los dos espacios va a ir con did o con didn't. Lo que yo debo escuchar es cuál es ese verbo, cuál es esa palabra que acompaña el did, ¿cierto? Vamos a ver si yo recuerdo. En la primera dice algo así como where did you go? Where did you go? ¿A dónde fuiste? Where did you go? Entonces la segunda voy a ver en qué lugar está el did, si es positivo o si es negativo, y cuál es esa segunda palabra que me hace falta para completar. ¿Ok? Voy entonces a ponerles el audio en el grupo para que les puedan escuchar las veces que ustedes necesiten. A ver, este audio se llama Past Tense Questions. Y también voy a compartirles el documento para los que están desde su computador y no deban digitar todo el ejercicio, sino completar con las respuestas. Audio por aquí. Ejercicio. También en el grupo. Bueno, entonces tengo por aquí 7:47.
más o menos a las 6:53. Vamos a chequear cómo vamos, ¿sí? Y cómo nos fue con este ejercicio de past tense, ¿ok? Yo sigo aquí por si hay preguntas, dudas o comentarios mientras realizamos el ejercicio, ¿ok?
Yes. No. Bueno, ahí ya debió haber mejorado el audio. No sé si todavía tienen problemas. ¿Lo escuchan bien, mal? Yo sí vi bien, profe, ahora sí. Ok, Yo lo les escucho decía, bien. entonces, les decía que en el texto guía vamos a trabajar en la página número 4. Vamos a trabajar esta tablita en la cual debemos dividir, ¿cierto? Debemos dividir estas palabras que están acá, consignadas en este cuadro, dividirlas en regulares e irregulares, ¿cierto? Para eso yo debo utilizar o mi diccionario o la lista de verbos que tenemos ya en el grupo, también en la plataforma, y, y ubicarlos, ¿cierto? Ubicarlos según corresponde. Entonces voy a ubicar la palabra do, see, enjoy en presente y enfrente voy a ubicar su forma del pasado, ¿cierto? Para que podamos diferenciar algunos. Después de esa tablita, nos vamos a ir a la página número 6. En esta página número 6 tenemos 2 ejercicios, ¿sí? Los cuales tienen que ver con irregulares. Primero es este de el señor Louis Braille, ¿sí? Debemos entonces mirar qué verbos nos dan entre paréntesis para colocar su forma del pasado. Entonces por aquí go, ya sé que aquí va a ir went, en la número 3 fall, por aquí va a ir fell, etcétera, etcétera. ¿Listo? Una vez completemos el ejercicio de Louis Braille, ¿sí? El cual simplemente consiste en buscar el vocabulario y agregarlo. Una vez lo completemos, vamos a corregir
estas afirmaciones que nos dan acá. Por aquí nos dicen, Louis Braille, a ver por acá, dice, Louis Braille was American, ¿sí? Pero vamos al texto y nos dice que no. Él es el hijo de un francés trabajador del cuero. Entonces yo voy a decir, he wasn't American, he was French. ¿Listo? Y así vamos a ir corrigiendo las demás. Aquí nos dice que él quería ser un artista. Nos vamos para el texto y dice que él quería ser un músico. Entonces también estaría mala. Deberíamos corregirla, ¿cierto? No, él no quería ser un artista. He didn't want to be an artist. He wanted to be a musician. ¿Ok? He wanted to be a musician. Lo mismo vamos a hacer con estas 8, ¿cierto? Para tener entonces lista el trabajo del texto guía del día de hoy, ¿cierto? La parte del listening, pues al no haber respuesta la vamos a obviar, ¿sí? No pretendo entonces que el listening sea demasiado exigente, de hecho es de los más sencillos que hay. No entiendo por qué no hubo posibilidad de trabajarlo, ¿cierto? La invitación es a estar ahí pendientes, ¿sí? Una lástima por quienes no se toman la oportunidad de trabajar, pero yo voy a estar ahí, voy a seguir pendiente de aquellos que sí gustan trabajar, por si hay preguntas o hay dudas sobre esto, ¿ok? Tenemos entonces 15 minuticos para trabajar en esos 3 ejercicios, ¿cierto? El hecho de que no haya que entregarlos hoy, ¿sí? Y nuestra idiosincrasia colombiana nos marca que muchos no van a trabajar en esto, pero voy a quedarme con los que sí trabajan en esto. ¿Listo? Vamos entonces a trabajar ahí, irregular verbs, la tablita, y luego nos movemos a Louis Braille y el de los negativos. Yo sigo aquí, pendiente, si hay preguntas o dudas. Profe, yo también estoy como perdido un poquito. Yo estaba tratando de hacer el listening, el audio. Profe, hola. Yo Vamos a también, yo resolver. estaba listening. ¿Me perdí? Sí, yo también estoy como perdida, yo creo que pasó. Bueno, los que Profe, estaban trabajando en Profe. los que estaban trabajando en el, los que estaban trabajando en el listening, me pueden enviar ahorita sus respuestas por WhatsApp, ¿cierto? Para revisar cómo nos fue ahí. Listo, por ahora vamos entonces a trabajar ya en el texto guía, ¿sí? En estos ejercicios que les acabo de marcar, en la tablita, en el texto de Louis Braille y en los negativos. ¿Listo? Yo sigo ahí pendiente. Vamos a tomarnos este tiempito que nos queda para trabajar en estas 2 cosas. Si estás terminando el listening, no hay problema, lo terminas y me compartes las preguntas, sea por WhatsApp o como me las quieras compartir, ¿sí? Y ahorita revisamos entonces estos 3 ejercicios a ver cómo nos fue y si hay preguntas sobre ellos. profe, Pregunta, dime. también se hace esta historia de Nancy. No, solo la de Es aquí, que la me de per- Braille. La de es que estoy Braille. como enredada. Está la de donde dice regular verbs,
complete la tablita. Luego Ajá. pasa. Mira, de aquí de la página 4, sin contar la portada, la página 4, este que tengo en pantalla que se llama Irregular Verbs, ¿cierto? Sí, el Este de ahí, cuadrito, sí. solo ese. Y luego vamos a saltar a la que tiene el número 8, grandote, ¿sí? A esa que Ok. tiene el número 8. Y solo estos dos ejercicios que están marcaditos. Luis Braille y la de los negativos, ¿cierto? Ok, listo, profe. Vale. Profe, no se escucha. Sí, estamos en este momento esperando que terminen, aunque sea la tablita, para revisar después, ¿cierto? La idea es que trabajemos en el texto guía y ahorita corregimos. Listo, profe. Ok, entonces vamos a revisar por aquí cómo nos fue con regular versus irregulars. Vamos a separar los regulares de manera que ya por descarte dejemos los irregulares. So, in the example we have start, ok, start. ¿Dónde más habrá otro verbo regular?
Speak. Ok, ese speak ya va a ser parte de los irregulares. En lugar de speak podemos tomar de pronto visit. Estamos buscando solo los que necesitan ed. Visit. ¿Cuál otro necesita ed por acá? ¿Cuál otro necesitará ed? Drive. Ajá. Bueno, ese drive es irregular. ¿Sí? Enjoy, Ese profe. drive es regular. Enjoy. Ajá. Yes, enjoy. A ver, Stay. ¿cuál otro? Stay. Ok. Otro regular. Y nos falta entonces dos, por aquí veo. Travel. Ok. Nos dice Angélica. Travel. Paint. Creo que era el que mencionábamos por ahí. Paint. Y a ver, revisemos. Yes, Angélica. Paint. Buy. Have. No. Buy tampoco. A ver, take, leave, write, go, come, see, speak, drive, do, and begin. Bueno, estos que están marcaditos son los regulares, ¿sí? Los que deben ir en esta sección en presente y en esta sección en pasado. Los que no están marcados, pues van a ir en esta sección tal y como están ahí y a buscarles después el pasado, ¿sí? Para que vean entonces la diferencia. ¿Listo? Ahí se los dejo marcados para que ya ustedes terminen de buscarle su forma del pasado. Vámonos entonces por acá a trabajar con el señor Braille, ¿cierto? Para esto vamos entonces a digitar algunos pasados por acá. Tenemos go, no sé si alguien buscó el pasado de go. ¿Cuál será? Went. Yes, entonces went acá. ¿Listo? Mientras completamos, no hay necesidad como de entender mucho de qué se trata el texto, sino que una vez completo sí lo podemos leer para que tenga mucho más sentido. Tenemos por aquí fall, cuyo pasado es fell. Ok. Tenemos por aquí want. Profe, una Lo vemos preguntita. ahora. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre went y gonna? Ok. Went y gone. Ese que nos muestra Juliana. Ese Gone, sí. went es el pasado. El Sí. gone es la terminación ado, ido. ¿Sí? Entonces, ido, ¿sí? En este caso, en el caso de ir, sería ido. ¿Listo? Eso se llama participio. Lo vamos a ver en el nivel 3, ¿cierto? Para el pasado nos sirve la forma de went. ¿Listo? Nos sirve la forma de went. En la tablita que yo les compartí, ustedes ven 3 columnas. La primera presente, la segunda pasado, la tercera es la terminación ado, ido, de los mismos verbos, pero la terminación ado, ido. Number 5, tenemos learn. Ese learn aquí lo estamos estudiando como si fuera regular, entonces ed. El de win, cuando ustedes buscan, les va a salir one. ¿Sí? Number 7, a ver si alguien encontró este no estaba en la lista, pero de pronto lo consultaron por internet. Tenemos can, presente, pasado, could, ¿cierto? En presente, poder, en pasado, pude o pudimos, como lo necesite. Y could es positivo, en la 8 nos piden el mismo, pero negativo, entonces sería couldn't. O también podría ser could not, ¿sí? Sin problema. Si no me gusta la contracción, yo digo could not. Number 9, invent. Es un verbo regular, invent. Entonces, invented. Le agrego ed, invented. Use, otro verbo regular. Por acá, used. ¿Cierto? Lo estoy completando aquí rapidito como para que ustedes puedan chequear si les quedó bien o mal hasta donde iban. Otra vez tenemos can. Ya sabemos que el pasado es could. ¿Ok? Could.
Understand, una de las palabras largas, understood, sería el pasado. ¿Pregunta por ahí? No. Ok, listo, no problem. Number 13, begin, está en la tablita, casi al inicio. El pasado es began. Ok, begin, began. 14, start. Start. Y el pasado. Creo que Started. Yes. Y yo lo voy a pronunciar con id. Start, started. Number 15, die, que es un verbo regular. Entonces solo agrego la D. Died, murió. And 16, know, cuyo pasado es new. Ajá, yes, perfect. New, pasado de know. Ok, entonces ya tenemos el texto listo. ¿Sí? Y nos dice, Louis Braille was the son of a French leather worker. He went blind at the age of 3 when he fell in his father's workroom. But Louis was very clever. He wanted to be a musician, so he learned to play the cello, and at the age of 10, he won a scholarship to the National Institute for Blind Children in Paris. He could play the cello, but he couldn't read or write. In 1819, a French soldier, Charles Barbier, invented night writing. He used special dots on paper so that soldiers could read at night. Louis Braille understood the importance of this invention for blind people, and when he was 15, he began to develop it. In 1829, he started to use it at the Institute. By 1932, Braille was in use Braille was in use all over the world, but Louis died in 1852 and he never knew of the importance of his invention. ¿Ok? Ahí nos mencionan de pronto un poquito de la historia de ese alfabeto Braille que nosotros conocemos como Braille, el lenguaje que utilizan las personas con discapacidad visual. ¿Sí? Nos mencionan un poquito. Entonces, en base a ese texto, vamos a responder estas 8 que hay acá, ¿sí? Sobre Louis Braille. ¿Ok? Eso sería entonces lo que corresponde al texto guía para esta sesión, para el día de hoy. ¿Sí? Recuerden que de no tener el texto guía al día, no van a tener tiempo suficiente para entregarlo en la sesión número 8. ¿Listo? Voy a tomarme un minutico más para hablarles del parcial. Ese parcial tiene que ser en pasado, utilizando sea regulares, irregulares, utilizando el did. Bueno, ustedes deciden cómo hacerlo. Utilizando was and were, ¿sí? No habrá ningún problema. Y eso va a ser sobre alguna anécdota que ustedes quieran compartir. Entonces alguien le va a poner como título a su anécdota, ¿sí? My last weekend, el fin de semana pasado, ¿sí? Entonces me va a contar qué actividades hizo el fin de semana pasado, ¿sí? En inglés, ¿cierto? Habíamos quedado que era un audio, entonces ustedes verán cómo lo presentan, ¿sí? Algunas personas utilizan PowerPoint, otras personas se graban en WhatsApp, otras personas le agregan imágenes a su audio. Bueno, ya la creatividad depende de ustedes. Muy importante y muy cuidadosos con lo del plagio, ¿cierto? Bueno, no, en este caso no sería plagio, sería suplantación, ¿sí?
eso tiene consecuencias importantes en el caso de llegarse a descubrir, porque lo más sencillo que algunas personas pueden ver o pueden encontrar será incluso pagar para que alguien haga ese ejercicio por mí. La idea es que se tomen esta oportunidad, ¿sí? Como un chance de hacer su primer audio en inglés, ¿sí? Y que se prueben ustedes mismos, ¿ok? Bueno, Juliana nos pregunta, profe, ¿cuándo es lo del video? A ver, video. Supongo que es el segundo parcial, sin embargo voy a chequear por aquí, porque me acabas de generar una duda. El primer parcial estoy seguro que es un audio, ya lo habíamos hablado en la semana número 1. A ver, yo miro por acá. Por aquí tengo el sistema de evaluación que concertamos en la primera clase y nos dice que el video nos va a quedar habilitado en la semana número 6. Entonces todavía no. Estamos en esta primera parte que es de audio. ¿Listo? Les queda a ustedes habilitada desde hoy, día 21, y se les va a cerrar el día 28, ¿sí? Para que ustedes suban ese audio. ¿Listo? Ya saben, entonces quedo pendiente por si hay preguntas sobre el audio. Algunos de ustedes de pronto hacen un script, ¿cierto? Hacen como un diálogo sobre lo que van a leer, lo que van a utilizar en su diálogo, en su audio, ¿sí? Y yo lo puedo revisar, no va a haber ningún problema en que yo lo revise antes de que ustedes lo graben, ¿cierto? Un agradecimiento entonces a los que estuvieron ahí pendientes, participaron por aquí, como siempre, como todas las clases, llevo control de esa parte. Thank you, Juliana, Pablo, Dubian, ok, Steven, Alejandro, Valeria, ok, Juan Camilo, por ahí, and Marlene, ¿cierto? Los demás una lástima. Yo entiendo que el grupo es grande, pero ustedes también tienen su derecho a preguntar, a participar. ¿Listo? Bueno, yo cumplo con brindar las oportunidades. Sin embargo, no hay mucho más que decir. Thank you for coming and for coming on time. Goodbye. Nos vemos entonces la próxima semana. Listo, profe. Goodbye. Profe, Okay. gracias. Bye, bye. Gracias, profe. Chao. Okay, bye. Gracias, profesor. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe, que esté bien. Okay. Bye, teacher. Okay, bye. Teacher, goodbye. Okay, goodbye, Dubian. See you. Goodbye. Gracias por todo, profe, y lo malo. No hay problema, no hay problema. Yo sé que usted le mete con muchas ganas a este idioma que estamos aprendiendo. Nos vemos entonces. Bye. Goodbye, teacher.